Capítulo 1. La caminata. La nieve crujía bajo mis botas con cada paso, y aunque el sol aún colgaba perezoso entre las ramas de los pinos, el aire ya olía a noche. Era una sensación curiosa, esa mezcla de emoción por estar tan lejos de todo, y ese cosquilleo en la nuca que no sabía si era frío o nervios. Omar caminaba unos metros delante de mí, mochila al hombro, haciendo chistes malos como siempre. Ana y Mónica iban juntas, riéndose de algo que yo no había escuchado bien, y Luis parecía demasiado interesado en las huellas de ciervo que íbamos encontrando. Decía que si seguíamos así, quizá podríamos ver alguno antes de que se escondieran. Yo trataba de seguir el ritmo, aunque mi cuerpo ya se quejaba un poco. No estaba acostumbrada a caminatas largas, y mucho menos en un bosque como ese. Era precioso, sí, pero también inmenso. Y callado. No el tipo de silencio relajante, sino uno que te obligaba a escuchar demasiado tus propios pensamientos. ¿Todo bien, Lia?, preguntó Ana desde atrás, con esa sonrisa suya que siempre parecía saber más de lo que decía. Sí. Solo, respirando el aire puro, respondí, intentando sonar casual mientras me acomodaba la bufanda. Vacaciones, eso se suponía que eran. Una escapada rápida antes de que el invierno se pusiera demasiado duro. Mónica había encontrado este sendero en un foro de excursiones, poco conocidas, y a todos nos pareció una gran idea. Una cabaña, una fogata, y tal vez auroras boreales si teníamos suerte. Pero había algo. No sé, algo en ese bosque. Algo que no aparecía en los mapas ni en las fotos. O tal vez solo era yo, con mis ideas raras y mi estómago apretado de ansiedad. A veces me pasa. Me preocupo antes de tiempo. Le busco esquinas a las cosas redondas. 5 minutos y paramos, gritó Omar desde adelante. Hay un claro por aquí. Podemos descansar y comer algo. Y hacer pipí, agregó Mónica, lo cual arrancó risas en todo el grupo. Yo sonreí también, aunque en ese momento, por alguna razón, no me salía con naturalidad. Miré alrededor. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Todo parecía envuelto en una neblina muy ligera, flotando a ras del suelo. No era espesa, pero tenía ese tono azulado que hace que las sombras parezcan moverse aunque no haya viento. Entonces, lo sentí por primera vez. No fue un ruido. Ni siquiera un movimiento. Solo la sensación de que había algo más ahí. Algo más que nosotros 5. Y que no estaba contento de que estuviéramos pisando su bosque. Nos detuvimos en el claro poco después. Era un espacio abierto entre los árboles, cubierto por una delgada capa de nieve sin pisar, como una hoja en blanco. Omar tiró su mochila al suelo con alivio y se estiró los brazos como si hubiera llegado al fin del mundo. Dios, por fin. Mis hombros están a punto de rendirse, dijo mientras se dejaba caer de espaldas. Mónica se sentó junto a él, sacando una bolsa de frutos secos que parecía llevar siglos en su mochila. Luis, como siempre, no perdió el tiempo, ya estaba un poco más allá, observando unos líquenes pegados a la corteza de un árbol. Ana estaba tomando fotos con su cámara vieja, una de esas analógicas que aún revelan rollos. Yo me quedé de pie unos segundos más, mirando hacia el borde del claro. Algo me molestaba. Una sensación. Como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estaba ahí hace solo un momento. No había sonidos, salvo el murmullo distante del viento moviendo las copas de los árboles. Pero me pareció ver algo. Una forma. Oscura. Apenas entre los troncos, como una silueta de sombra que no debería estar ahí. Parpadeé. Y se había ido. Me dije que podía haber sido cualquier cosa. Una rama. Un pájaro. Incluso un reflejo. Pero mi corazón dio un pequeño salto igual. ¿No te sientas?, preguntó Ana, ofreciéndome una barra de cereal. Sí, ya voy,
respondí, tomando la barra sin pensar. Me senté sobre una piedra plana y traté de ignorar cómo mi mirada volvía una y otra vez hacia el mismo punto del bosque. «Tienes cara de que viste un fantasma», comentó Mónica con la boca llena. «¿Todo bien?» «Estoy bien, solo, no sé, este lugar me da una vibra rara». «¿Rara cómo?», preguntó Luis, girándose desde su rincón musgoso. «No sé explicarlo. Es como si el bosque nos estuviera mirando. No es una tontería, lo juro». Los demás se rieron un poco, no de forma cruel, pero sí con ese tono típico de «otra paranoia de Lía». «Mira que eres dramática», dijo Omar. «Este lugar está perfecto. Nada que no pueda asustarse con una linterna y un buen grito». «De todos modos», intervino Ana, con un tono más suave, «deberíamos marcar el camino de regreso. Este tipo de bosques se ven iguales por todos lados. Si te distraes, ya no sabes si es norte o sur». «Para eso está el GPS», respondió Luis, sacando su teléfono, que mostró una hermosa pantalla sin señal. «Ups». Una pausa incómoda. «Seguro es solo por la altura», dijo Omar, levantándose. «En la cabaña sí teníamos señal, ¿no?» «Apenas». «Pero sí», confirmó Mónica. Me pasé la mano por los brazos, tratando de frotar el frío, aunque no era eso lo que me ponía la piel de gallina. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Un silencio espeso. Y esta vez, no era natural. Los pájaros habían dejado de cantar. El viento se había detenido. Incluso los árboles parecían contener la respiración. Y entonces, el ruido. Muy leve. Como un crujido, pero no de ramas, ni de nieve. Sino de algo más pesado. Algo que imitaba nuestros pasos, pero con un compás ligeramente, fuera de ritmo. Volteé de inmediato, pero no había nada. Solo árboles, tan juntos entre sí que parecía imposible que algo pudiera moverse entre ellos sin ser visto. Y sin embargo... ¿Escucharon eso?, pregunté, en voz más baja de lo que pretendía. ¿El qué? Luis frunció el ceño. Un ruido, como si alguien estuviera caminando por allá. No escuché nada, dijo Mónica. Yo tampoco, agregó Omar. Solo Ana me miró diferente. No dijo nada. Pero su mirada me hizo sentir que quizás no estaba tan loca. O quizás solo quería que no me sintiera sola en mi miedo. No dijimos mucho después de eso. Comimos en silencio, recogimos lo que habíamos dejado y seguimos avanzando por el sendero marcado entre los árboles. O lo que parecía el sendero. La nieve lo cubría casi todo, y aunque Omar insistía en que tenía buen sentido de la orientación, yo no estaba tan segura. El cielo empezó a cambiar. Las nubes, antes delgadas y altas, se espesaron en cuestión de minutos. Una sombra gris cubrió el bosque, y con ella, volvió esa niebla que ahora parecía más densa. Como si bajara con intención. Mis pasos se volvieron más cautelosos. Empecé a mirar hacia atrás cada pocos minutos, aunque no sabía exactamente qué esperaba ver. El aire se sentía diferente. Más pesado. Como si estuviéramos bajando en lugar de subir, aunque el terreno no lo indicaba. En un momento, Ana caminó a mi lado en silencio. ¿Todavía lo sientes?, me preguntó, sin mirarme. ¿El qué? Que algo nos está mirando. La miré, sorprendida de que lo admitiera. Asentí, despacio. Sí. Ella no dijo nada más, pero se pegó un poco más a mí. Solo por unos minutos. Más adelante, Luis se detuvo y señaló algo junto al camino. «Eso es, una cuerda». Nos acercamos todos. Era una cuerda delgada, colgando desde una rama baja, atada con un nudo mal hecho. Tenía una tela sucia amarrada a la punta, como si hubiera sido usada para marcar un camino.
Esto no estaba aquí antes, dijo Omar. Quizás alguien más ha pasado por aquí, sugirió Mónica. O quizás, no salieron, murmuré. Me miraron, algunos con incomodidad, otros con nerviosismo. No es gracioso, Lia, dijo Omar con el ceño fruncido. No era un chiste. Decidimos seguir. Luis tomó una foto de la cuerda, por si acaso, y Ana volvió a caminar en silencio, más cerca de Omar ahora. La niebla seguía espesándose. La visibilidad había bajado tanto que si uno se adelantaba más de 3 metros, ya no lo veíamos del todo. Gritar no servía mucho, el aire amortiguaba el sonido. Como si el bosque no solo absorbiera la luz, sino también la voz. Yo iba detrás, sin quererlo. Mis piernas estaban cansadas, y mi mente trabajaba en exceso. Imaginaba formas entre los árboles. Ramas que se movían sin viento. Hojas que caían de lugares donde no había árboles. Y entonces, escuché ese crujido otra vez. Más fuerte. Más cerca. Me detuve. Volteé. El camino detrás de mí estaba vacío. Nada. Pero juro que, lo sentí. Ya no era solo un presentimiento. Era una certeza. Una presencia. Algo que caminaba entre los árboles, imitando nuestros pasos, pero tarde. Medio segundo tarde. Como un eco con pies. Volví a caminar, esta vez más rápido. Quería alcanzar a los demás. Pero no los veía. Omar. Llamé, con un nudo en la garganta. Nadie respondió. Ana. Luis. Mi voz se perdió en la niebla. Me detuve de golpe. No había voces. No había pasos. No había nada. Corrí hacia donde creía que el grupo estaba. Mis botas patinaban sobre la nieve, los árboles parecían cerrarse a mi alrededor como una trampa de ramas. Me tropecé con una raíz, caí de rodillas, y cuando levanté la vista, ya no había nadie. Solo el bosque. Y el sonido lento, pesado, húmedo, de algo que seguía caminando detrás de mí. Capítulo 2. Sin retorno. No sé cuánto tiempo estuve quieta. Sentada sobre la nieve, con las manos apoyadas en el suelo frío y las rodillas temblando. Mirando ese lugar vacío donde hace un minuto estaban mis amigos. Ahora solo había niebla. Árboles. Silencio. Y ese ruido. Ese maldito crujido, suave pero constante, como si algo respirara a través del suelo mismo. Omar, murmuré, sin mucha fuerza. Intenté alzar la voz, pero el miedo me cerraba la garganta. Era como si mi cuerpo no quisiera gritar. Como si una parte de mí supiera que, si hacía demasiado ruido, eso también me escucharía. Me puse de pie con dificultad. La nieve se me había pegado a las piernas, mojando los pantalones. Me sacudí con torpeza y miré a mi alrededor. Todo era igual. Igual de blanco, de gris, de denso. Cada árbol parecía el mismo. Cada dirección, un reflejo. Tranquila, Lia, me dije en voz baja. Solo te adelantaste. Ellos están cerca. No debiste quedarte atrás. Y sin embargo, no escuchaba nada. Ni una voz. Ni una risa. Ni siquiera un crujido de pisadas normales. Solo el susurro del viento, si es que era viento, deslizándose entre los árboles como una lengua invisible. Di un paso. Luego otro. Intenté volver por donde creía que había venido, pero cada tronco parecía repetido, como si el bosque se burlara de mi memoria. Incluso las marcas del suelo habían desaparecido. No había huellas, ni nuestras, ni de animales. Como si la nieve se hubiera cerrado sobre nuestros pasos, borrando cualquier prueba de que habíamos estado ahí. Seguí caminando, el corazón en un puño.
Omar. Ana. Luis. Grité esta vez con fuerza. El eco respondió, pero no como esperaba. No fue un eco exacto. No repitió mi voz. Lo que escuché de vuelta fue más bajo. Más áspero. Como si alguien intentara imitar mi tono, pero no lo lograra del todo. Lia. Me detuve. Fue apenas un susurro. Detrás de mí. No quise mirar. No quería saber si lo había imaginado o no. Pero mis piernas actuaron antes que mi mente. Eché a correr. No hacia ningún lado, solo lejos. Lejos del sonido. Lejos de esa voz que no era mía, ni de nadie que conociera. Corrí hasta que me dolieron los pulmones. Hasta que mis botas resbalaron y caí de bruces contra el suelo helado. Allí me quedé. Tosiendo, respirando nubes de vapor, sintiendo el frío filtrarse por mi ropa como agujas. Y por primera vez desde que me separé, lloré. No a gritos. No con desesperación. Solo ese llanto silencioso que se te escapa cuando entiendes algo más profundo que el miedo. Asterisco, estás sola. Completamente sola, asterisco. Y hay algo que no quiere que salgas de ahí. El llanto se apagó solo. No porque me sintiera mejor, sino porque el frío no me dejaba espacio para nada más. Tenía que moverme. Quedarme ahí, sentada entre la nieve, temblando, no me iba a salvar. Mis amigos estarían buscándome, eso quería creer, y la única manera de volver a ellos era hacer algo. Cualquier cosa. Me levanté, me sacudí lo mejor que pude y empecé a caminar. Esta vez más lento, más alerta. Prestando atención a los detalles, ramas rotas, huellas, cualquier señal que me indicara que no era la única humana allí. Pero lo único que encontraba eran árboles. Y esa sensación. Como si algo caminara justo fuera de mi campo de visión. Al principio pensé que era paranoia. Incluso cerré los ojos, apreté los dientes y murmuré, no está ahí. No es real. Pero entonces la escuché de nuevo. La respiración. No la mía. No la de un animal. Era humana, pero no del todo. Un jadeo bajo, áspero, como si viniera de una garganta seca y rota. Me giré en seco. Nada. Solo ramas moviéndose ligeramente, como si alguien acabara de pasar por ahí. Seguí caminando. Vi una formación rocosa más adelante. 3 piedras grandes que formaban algo parecido a una entrada natural, como una pequeña cueva al borde de una ladera. No era mucho, pero era lo único que rompía con la monotonía de árboles y niebla. Me acerqué con cuidado, los dedos entumecidos, los músculos rígidos por la tensión. La cueva era poco profunda. Apenas un hueco entre las rocas, pero lo suficiente para cubrirme del viento y observar sin ser vista. Entré. Me acurruqué al fondo, rodeándome con los brazos. El silencio del bosque era tan absoluto que el crujido de una rama, a unos metros afuera, sonó como una explosión. Alguien, algo, se estaba moviendo allí. No caminando, acechando. Y entonces lo vi. No directamente. Solo una sombra. Alargada, distorsionada por la niebla y la poca luz. Se deslizaba entre los árboles, sin forma definida, como si el bosque mismo estuviera cambiando para dejarla pasar. No tenía rostro. Solo un contorno, una oscuridad más densa que el resto. Y se detuvo. Justo frente a la entrada de la cueva. No hizo nada por un momento. No avanzó. No retrocedió. Solo esperó. Yo contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía en los oídos. Cerré los ojos por reflejo. Cuando los abrí de nuevo, había desaparecido. O eso quise creer. Pero en la nieve,
justo afuera de la cueva, había algo nuevo. Una marca. No una huella normal. Era alargada, irregular, como si algo hubiera arrastrado sus dedos por la superficie helada. 5 líneas. Largas. Simétricas. Demasiado largas para ser humanas. Demasiado perfectas para ser obra del viento. No podía quedarme ahí. La cueva, que al principio parecía un refugio, se convirtió en una trampa. Cada segundo que pasaba encerrada entre esas piedras me daba la certeza de que algo me estaba esperando afuera. O peor, que ya sabía que estaba ahí. Que me escuchaba. Que me olía. La marca en la nieve no dejaba lugar a dudas. Yo no estaba imaginando nada. Aquello no era un animal, ni una sombra, ni mi mente jugando con el miedo. Era real. Y me estaba cazando. Tomé aire, uno profundo, tembloroso, y salí de la cueva a paso rápido, sin mirar atrás. No corrí, todavía no, pero mis músculos estaban tensos como cuerdas. Cada paso en la nieve se sentía como una alerta, como si el bosque entero pudiera oírme moverse. Las ramas crujían sobre mi cabeza. Algunas caían sin razón, otras se mecían aunque el viento había cesado. Había algo errático en el ambiente, como si el bosque se hubiera vuelto inestable. Tuve la sensación, más de una vez, de que los árboles se movían ligeramente del lugar. Que el sendero que creía seguir se curvaba donde antes era recto. Como si no fuera yo quien caminaba, sino el bosque el que giraba lentamente a mi alrededor. Y luego, el sonido. Más fuerte esta vez. Una especie de gorgoteo profundo, entre el ronquido de un animal enfermo y el crujido de ramas secas partiéndose dentro de una garganta. Me detuve. El sonido venía de mi izquierda. No lo vi. Pero lo sentí. Una vibración en el aire. Una presión en el pecho. Como si el mundo alrededor se hubiera hundido apenas 1 centímetro. Di un paso atrás. El ruido cesó. Y luego algo salió disparado entre los árboles, muy rápido. No lo vi con claridad. Apenas una figura alta, retorcida, que se deslizaba entre los troncos como humo sólido. Grité, por primera vez desde que me separé. Un grito agudo, sin palabras. Corrí. Esta vez de verdad. Mis pies golpeaban la nieve sin ritmo. Tropezaba con raíces, ramas bajas, piedras. Caía, me levantaba, corría otra vez. El frío me cortaba la cara como cuchillas. No sabía a dónde iba. Solo quería ir lejos. Pero el bosque era un laberinto. Los árboles se cerraban a mi paso. Sentía que el aire se volvía más denso, como si corriera dentro de un sueño. Incluso mi voz se sentía distante cuando gritaba los nombres de mis amigos. Omar. Ana. Mónica. Nada. Solo el eco. Y algo más. Pasos. No los míos. Otros. Más pesados. Más arrastrados. Como si algo caminara detrás de mí, sin necesidad de correr. Sabía que no estaba tan lejos. Sabía que podía alcanzarme en cualquier momento. Y sin embargo, no lo hacía. Me estaba dejando correr. Me estaba dejando desgastarme. Jugando conmigo. Como un lobo con una presa débil. Y fue entonces, en medio de esa carrera desesperada, que vi algo que me detuvo en seco. Una tela roja colgando de una rama. Pequeña. Desgastada. Era el gorro de Ana. Capítulo 3. La elección. Me lancé hacia la rama sin pensarlo. El gorro colgaba como un trofeo abandonado. Rojo, tejido a mano, con un pompón blanco que se movía ligeramente con el viento.
Lo había visto tantas veces en la cabeza de Ana durante los inviernos que me pareció casi absurdo encontrarlo así, flotando en medio de la nada. Lo tomé entre las manos. Estaba frío y húmedo, pero no congelado. Eso significaba que no llevaba mucho tiempo allí. Ana, susurré, sintiendo como una chispa de calor, ínfima pero real, me recorría el pecho. Si ella había pasado por allí, si lo había perdido en la huida, o lo había dejado como una señal, entonces no estaba tan lejos. Era una pista. La primera verdadera señal de que podía encontrarlos. Y fue justo entonces cuando escuché la voz. No era Ana. Ni Omar. Ni nadie. Era una voz aguda, temblorosa, que parecía salir del mismo aire, sin dirección. Como si hablara desde dentro de mi cabeza, pero usando una lengua que intentaba disfrazarse de humana. Lidia. No era un grito. Era un llamado. Un susurro extendido, con una musicalidad macabra. Como si alguien hubiera escuchado nuestros nombres y los repitiera sin comprenderlos del todo. Lidia. Ana. Mónica. Me giré en todas direcciones, el gorro aún en mis manos. No vi a nadie. Pero entonces, algo cayó del cielo. No un pájaro. No una rama. Sino una piedra. Una piedra cubierta de musgo. Golpeó el suelo a pocos metros de mí, con un golpe seco. Y luego otra. Y otra más. Caían lentamente, una a una, como si alguien desde arriba, donde no había nada visible, las estuviera dejando caer con cuidado. No eran piedras normales. Cada una tenía algo tallado. Garabatos. Rasguños. Un símbolo que se repetía una y otra vez. El mismo que había visto inconscientemente dibujado en la nieve. El mismo que empezaba a aparecer en los troncos de algunos árboles, ahora que los miraba mejor. El bosque me estaba hablando. O algo en él. Y no quería que siguiera ese rastro. El gorro temblaba en mis manos. O quizá era yo la que temblaba. Podía quedarme. Podía intentar seguir esa pista, buscar más señales, arriesgarme a encontrar a Ana, o a encontrar eso. Pero mi cuerpo decidió antes que mi mente. Corrí. Corrí con una fuerza que no sabía que tenía, el gorro aún apretado contra mi pecho. No miré atrás esta vez. No quise ver que me había llamado por mi nombre con esa voz tan equivocada. Solo corrí. Y mientras me alejaba, entre los árboles, juraría que vi, por apenas un segundo, una figura alargada, con brazos demasiado largos, colgando de una rama como si fuera parte del bosque. Observándome irme. Y dejándome escapar. Por ahora. Corrí hasta que mis piernas ya no respondieron. El frío se había pegado a mis huesos. Mis pensamientos iban como nubes bajas, pesados y lentos. Me detuve junto a un árbol grueso, uno de esos que parecía tener siglos, con la corteza resquebrajada como piel vieja. Apoyé la frente contra el tronco y cerré los ojos. Solo por un momento. Solo para respirar. Cuando los abrí de nuevo, el bosque había cambiado. No sé cómo explicarlo. No había niebla densa, ni sonidos nuevos. Pero los árboles estaban más cerca unos de otros. El cielo era apenas una línea entre las ramas. La luz era más gris, más enfermiza, como si ya no viniera del sol, sino de algo más alto, oculto y artificial. Di unos pasos hacia adelante y tropecé con una raíz. Una raíz con forma de mano. Me aparté de un salto. No era realmente una mano, no del todo, pero la forma era innegable. 5 ramificaciones saliendo de un nudo de madera, extendidas como dedos, apuntando hacia mí. La ignoré. Tenía que hacerlo. Estaba cansada, pero no estúpida. Mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. Lo sabía. Estaba deshidratada, exhausta, al borde de un ataque de pánico. Nada de eso era real. Seguí caminando. Pero el bosque no me dejó. Cada vez que elegía una dirección, algo me bloqueaba el paso, árboles caídos que no estaban ahí hace unos segundos, ramas que se entrelazaban como barrotes, incluso la nieve parecía más profunda en ciertos tramos, como si quisiera atraparme. No importaba a dónde mirara, todo se parecía. El mismo árbol.
La misma piedra. El mismo espacio. Como un decorado que se repetía, como si estuviera caminando dentro de un ciclo maldito. Empecé a notar otra cosa. Los sonidos. Ya no eran los de un bosque normal. El crujir de la nieve bajo mis pies sonaba como pasos ajenos. El silbido del viento entre las ramas parecía susurrar palabras que no alcanzaba a entender. Y mi respiración no coincidía con la del eco. A veces la oía después. A veces antes. Fue entonces cuando vi una figura entre los árboles. No era la criatura. Era yo. O alguien que se parecía demasiado a mí. La vi pasar entre los troncos, moviéndose como en cámara lenta. Llevaba la misma ropa, la misma mochila, pero su caminar era errático, como si flotara levemente sobre el suelo. No me miró. Ni siquiera reaccionó a mi presencia. Solo desapareció detrás de un árbol. Estoy perdiendo la cabeza, murmuré. Y aunque lo dije con voz clara, no sonó como mía. Sonó vacía. Como si ya no tuviera del todo derecho a mi propia voz. Me apreté el gorro de Ana contra el pecho. Era lo único real en ese momento. Lo único que no se deformaba, no desaparecía, no imitaba otra cosa. Eso me salvó. No porque me protegiera, sino porque me ancló. Si podía sostener algo real, entonces yo aún era real. Y aún podía salir de ahí. Aunque el bosque no quisiera. Estaba al borde de rendirme. El bosque parecía interminable, y mi mente, resquebrajada. Había dejado de confiar en mis sentidos. No sabía si mis pasos eran míos, si lo que tocaba existía, si lo que veía no era simplemente otra ilusión. Solo el gorro de Ana me conectaba con algo tangible. Entonces la escuché. Lia. Pero esta vez no fue como antes. No fue esa voz distorsionada y podrida que había intentado imitar a mis amigos. No. Esta vez, sonó real. Temblorosa, como si saliera de una garganta herida. Familiar. ¿Ana? Pregunté, con la voz apenas audible. Me giré hacia el sonido, que venía de entre dos árboles retorcidos. La luz ahí era más clara, una brecha delgada entre la niebla. El aire se sentía diferente. Más limpio. Como si el bosque se hubiera abierto un poco, solo un poco, para dejarme mirar. Di un paso hacia allí. Luego otro. Lia, ¿eres tú? Esa sí era su voz. O quería creerlo. Tenía ese tono suave, asustado, como cuando Ana despertaba de una pesadilla y buscaba a alguien en la oscuridad. Ana. Grité, con una mezcla de alivio y miedo. Estoy aquí. Corrí hacia el claro, empujando ramas, tropezando con raíces. Mi corazón latía desbocado, pero ahora por algo más que miedo, por la posibilidad de que no estuviera sola. De que alguien más hubiera sobrevivido. Llegué a un pequeño espacio entre árboles más delgados, donde el suelo no estaba cubierto de nieve. Allí, colgando de una rama baja, había algo que me hizo detenerme en seco. La bufanda de Mónica. Negra, larga, con las puntas deshilachadas. La reconocí al instante. Había dicho que era su favorita, que no salía al frío sin ella. Estaba colgada con cuidado. No arrojada, ni caída. Atada con un nudo sencillo. Justo debajo, una nota. Un trozo de papel arrancado de una libreta, sujeto con una piedra pequeña. Me arrodillé con manos temblorosas y lo recogí. Solo quedamos 3. Eso decía. Nada más. La letra era irregular. Torpe. Como escrita con prisa, o con frío en las manos. Podía ser de cualquiera de ellos. Podía ser de Mónica. De Ana. Incluso de Luis. 3. ¿Contándome a mí? ¿O sin contarme a mí? El claro se volvió más silencioso. Como si el bosque esperara mi reacción. Volví a mirar a mi alrededor. El aire ya no era tan limpio. Algo en la atmósfera había cambiado otra vez. El claro parecía demasiado perfecto. Demasiado limpio. Como si no hubiera sido creado por la naturaleza, sino preparado para mí. Di un paso atrás.
La emoción empezaba a resbalarse entre mis dedos, reemplazada por esa duda helada que crecía rápido. Sí, había encontrado una señal. Pero, ¿era un mensaje de ayuda? ¿O una advertencia? Y lo más inquietante, si eran 3, ¿quién era el cuarto que había desaparecido? ¿Y quién había escrito la nota? Capítulo 4. Las brasas. Me quedé un rato más en el claro, con la nota apretada en la mano. Solo quedamos 3. No sabía si me incluía, ni si era una advertencia, ni quién la había dejado. Pero si sabía algo, alguien más seguía con vida, eso bastaba para seguir caminando. Me obligué a avanzar. El bosque seguía igual de opresivo, pero ahora había algo diferente, rastro. Un patrón que antes no estaba. Primero, un pedazo de plástico entre 2 ramas, un envoltorio arrugado de barra energética. Mismo tipo que llevaba Omar. Después, marcas en la nieve. No huellas claras, pero sí zonas alteradas, como si alguien hubiera intentado ocultarlas. Y más adelante, el olor. No fuerte, pero inconfundible. Humo. Me detuve. Olí con cuidado. Era tenue, casi perdido en la humedad del bosque, pero estaba allí. No era el humo de incendio, era el de una fogata. Mi corazón se aceleró. Corrí en esa dirección, con cuidado de no hacer demasiado ruido. Cada paso era una negociación entre la prisa y el miedo. Las ramas me arañaban los brazos, y mi respiración se formaba en nubes gruesas. El aire estaba más cálido, lo que me dio otra señal, la fogata estaba cerca. Y entonces, la vi. Entre la neblina, en una pequeña hondonada rodeada de piedras, brillaban brasas apagándose lentamente. Una fogata real. Hecha por manos humanas. No reciente, pero tampoco vieja. Tal vez 1 o 2 horas atrás. Los leños aún humeaban, débiles, pero vivos. Bajé lentamente la ladera, sin dejar de mirar a mi alrededor. Todo estaba silencioso. No había mochilas, ni mantas, ni voces. Solo el círculo de piedras, las brasas, y una rama larga usada como atizador. Me arrodillé junto al fuego y extendí las manos. El calor me recorrió los dedos entumecidos como un río tibio. Quise llorar otra vez, pero me contuve. Necesitaba claridad. Miré alrededor del campamento improvisado. No había signos de lucha. Tampoco huellas cercanas. Pero junto a la fogata había algo más. Un cuaderno. Mochila no había, pero el cuaderno estaba ahí, a medio enterrar bajo una piedra para que el viento no lo llevara. Lo tomé con manos temblorosas. Era una libreta de tapa blanda. Reconocí la caligrafía al instante, era de Luis. Había dibujos rápidos, mapas torpes, notas desordenadas. Frases como: la criatura no cruza el fuego. Noche 2, vimos a alguien entre los árboles, no era Lía. Mónica cree que podemos rodearlo. La niebla cambia de dirección. No es natural. Si alguien encuentra esto, no sigas las voces. Pasé las páginas con ansiedad. Todo estaba lleno de desesperación y determinación. Parecía un intento desesperado por dejar constancia de lo que vivieron. Y al final, una página rota. Una sola frase, escrita con trazo tembloroso. Nos está separando a propósito. Me levanté de golpe. El bosque estaba más silencioso que antes. Pero sentí esa presión de nuevo. Esa sensación en el pecho. Como si algo estuviera a punto de cruzar un umbral invisible. Algo que había dejado que encontrara este lugar. Algo que ahora sabía exactamente dónde estaba. Tenía que salir de ahí. Rápido. El calor de las brasas no era suficiente para protegerme. El bosque estaba demasiado en silencio. Y algo me decía que si me quedaba quieta un segundo más, algo, o alguien, aparecería. Guardé el cuaderno de Luis en mi chaqueta, asegurándome de doblarlo con cuidado. Era lo más valioso que tenía ahora mismo. No era solo un testimonio. Era un mapa mental,
un rastro real, una posibilidad. Retrocedí del claro de la fogata, volviendo sobre mis pasos, pero en dirección opuesta. Lo que antes había sido solo desorientación, ahora tenía una estructura, sabía que estaban, o habían estado, intentando rodear algo. Y si estaban planeando un escape, había una dirección mejor que otras. Me detuve bajo un tronco caído, abrí el cuaderno y repasé los dibujos a la carrera. Uno en particular llamó mi atención, un croquis simple, donde Luis había marcado con una cruz el campamento de la fogata y una flecha con la palabra elevación segura / diagonal cruce rocoso. Era una dirección. Un punto alto. Un cruce. Probablemente un lugar donde podrían reagruparse o simplemente orientarse mejor. Tenía que llegar ahí. Cerré el cuaderno y comencé a moverme en la dirección que, según el croquis, llevaba hacia esa elevación. No podía saber si seguía siendo válido. El bosque cambiaba. Pero era mejor que seguir sin rumbo. Y durante un buen rato, todo fue quieto. No en paz. Pero sí en pausa. El crujido de la nieve. Mi respiración. El zumbido agudo de la tensión en mis oídos. El bosque ya no me mostraba imágenes distorsionadas. Ya no me susurraba mi nombre. Solo parecía esperar. Y eso era peor. Como si estuviera dándome la cuerda suficiente para seguir, para avanzar hacia algo que no entendía. Pero la dirección parecía correcta. La nieve empezaba a cambiar, a hacerse menos profunda. El terreno se elevaba sutilmente. Vi piedras negras, cubiertas de líquenes, y raíces expuestas que formaban escalones naturales. Subí con esfuerzo. El frío no perdonaba. Mis dedos dolían, la garganta raspaba con cada aliento. Pero ahora caminaba con propósito. Estaba siguiendo algo. Y entonces, a unos metros más adelante, vi otra señal. Una bufanda anudada a una rama. No era la de Mónica. Esta era verde, con rayas azules. Asterisco la de Luis. Justo donde, según su mapa, comenzaba el cruce rocoso. Sentí que el corazón me latía con una fuerza absurda. Como si todo mi cuerpo estuviera a punto de romperse por dentro. Luis había llegado hasta allí. Quizá todavía estaba cerca. O quizá había dejado ese rastro para mí. Tal vez lo sabía. Tal vez sabían que yo seguiría buscando. Pero antes de poder acercarme, el aire cambió otra vez. Una ráfaga. No viento. Un aliento largo, helado y gutural, que me rozó la nuca. Me giré de inmediato. Nada. Solo árboles. Niebla. Pero el bosque ya no estaba en pausa. Volvía a moverse. El aire era más denso a medida que Lía subía. Cada paso hundía sus botas en la nieve blanda, y el silencio parecía observarla. No había viento, ni pájaros, ni el crujir de ramas, solo el sonido de su respiración entrecortada. Sentía que el bosque se movía otra vez. No de manera literal, sino como si los árboles cambiaran de lugar cuando no los miraba. En lo alto, el terreno se abría a un claro rodeado de pinos retorcidos. En el centro había una pequeña fogata. Junto a ella se sentó un momento, aún se sentía un rastro de calor proveniente de las ramas humeando tenuemente, con unas brasas aún brillantes, mientras sacaba el cuaderno. Temblándole las manos, lo abrió. La criatura no cruza el fuego. Noche 2, vimos a alguien entre los árboles, no era Lía. Mónica cree que podemos rodearlo. La niebla cambia de dirección. No es natural. Si alguien encuentra esto, no sigas las voces. Lía levantó la vista. Entre los árboles, la niebla parecía girar lentamente, como respirando. De pronto, un susurro. Lía, ven. La voz era la de Ana. Su mejor amiga. El corazón le golpeó el pecho. Ana. ¿Dónde estás? El susurro volvió, más cerca. Aquí. Sola. Apúrate. Lía miró el cuaderno otra vez.
Las letras parecían moverse, resaltando. No sigas las voces. Respiró hondo y dio un paso atrás. La niebla pareció reaccionar, expandiéndose como si la hubiese ofendido. Una silueta alta emergió entre los árboles, quieta, sin forma exacta. El suelo vibró apenas, y la temperatura cayó de golpe. Lia encendió la fogata con las pocas cerillas que quedaban en su bolsillo. La llama tembló, resistiendo. La criatura se detuvo a unos metros. La niebla se detuvo también, como si respiraran juntas. Lia pensó en Luis, en Omar, en Mónica, en Ana. En cómo se habían separado después de aquella primera noche, cuando parecía alguien o algo acechando, cuando la niebla empezó a espesarse. El fuego creció un poco, y la silueta retrocedió. Lia sintió un hilo de esperanza. No cruza el fuego, susurró ella. Pero la criatura no desapareció. Solo se movió hacia un costado, lenta, bordeando el fuego. Lia giró con ella, sosteniendo una rama encendida, hasta quedar casi al borde del claro. Entonces escuchó otra voz. Era la suya. No cruza el fuego, repitió, idéntica, detrás de ella. Lia se volteó, y por un instante creyó ver su propio rostro entre la niebla. Un reflejo distorsionado, vacío, observándola. El fuego crepitó con un sonido seco y la ilusión se deshizo. La silueta se desvaneció. Solo quedó el humo. Lia corrió. No recordaba en qué dirección, solo quería salir de ese lugar. Tropezó varias veces, cayó, se levantó. El bosque parecía no tener fin, pero el amanecer finalmente rompió la niebla. Luz. Silencio. Cuando alcanzó la carretera, se desplomó. Las manos cubiertas de tierra, la piel helada, los labios partidos. Horas después, los rescatistas la encontraron desorientada, murmurando frases inconexas. No encontraron señales de que nadie más estuviera con ella. Semanas más tarde, Lia volvió al lugar con un grupo de búsqueda. Todo parecía distinto. Donde recordaba el claro, solo había un terreno plano cubierto de nieve. Sin fogata. Sin nada. Uno de los rescatistas la llamó. Señorita, encontramos esto. Le entregó una libreta húmeda, vieja, cubierta de ceniza. Era el cuaderno de Luis. En la última página, escrita con tinta seca, había algo que no recordaba haber visto. Día 5, solo queda uno. Día 7 el bosque la dejó ir, pero no salió sola. Lia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A su alrededor, la niebla comenzaba a levantarse otra vez. Y esta vez, soplaba a favor del viento. Si te gustó esta historia, por favor dale like, comenta una sugerencia, y suscríbete para más historias como estas. Muchas gracias.